Atención, mucha atención. Hoy vamos a contar una historia que parece sacada de una serie de televisión, pero que está aquí, en los libros de historia y en la Biblia. Hablamos de un personaje que marcó un antes y un después en el antiguo reino de Judá. Su nombre es Manasés. Imagínese usted, un niño de apenas 12 años, 12 añitos, teniendo que asumir la responsabilidad más grande de todas, ser rey. Esto ocurrió alrededor del año 697 a.C. La situación no era nada fácil. Su padre, el buen rey Ezequías, había sido un hombre de fe, un reformador que limpió el reino de ídolos y le devolvió la fe en un solo Dios. Pero ahora, con su muerte, todas las miradas estaban puestas en este jovencito. ¿Estaría a la altura? ¿Seguiría el camino de su padre? Esas eran las preguntas que todos se hacían en las calles de Jerusalén. El reinado de Manasés es uno de los más largos y comentados de toda la historia de Judá. Duró 55 años. Piénselo bien, más de medio siglo en el poder. Esto es fundamental para entender por qué sus decisiones tuvieron un impacto pero tan profundo. Durante los primeros años, no gobernó solo. Estuvo en una corregencia con su padre Ezequías, quien seguramente intentó guiarlo y prepararlo para los desafíos que vendrían. Pero una vez que Ezequías faltó, Manasés quedó al mando total. Su largo tiempo en el trono le dio la oportunidad de moldear la nación a su antojo, para bien o para mal. Y como veremos, sus acciones llevaron al reino por un camino muy, pero muy oscuro. Un camino que se alejaba por completo de las enseñanzas que su propio padre le había inculcado. La gente en las calles, los comerciantes, los agricultores, todos sintieron el cambio de timón. El legado de Ezequías, un legado de devoción y pureza religiosa, comenzó a desvanecerse lentamente. Manasés, quizás influenciado por consejeros que no compartían la visión de su padre, o quizás por la presión de los poderosos imperios vecinos, empezó a tomar decisiones que dejaron a muchos con la boca abierta. Su gobierno no fue uno de paz y tranquilidad interna, sino uno de cambios radicales que sacudieron los cimientos mismos de la sociedad de Judá. Fue un periodo de gran prosperidad material para algunos, pero de una profunda crisis espiritual para todos. Este rey niño, ahora un hombre poderoso, estaba a punto de reescribir la historia de su pueblo de una manera que nadie se hubiera imaginado. Así que póngase cómodo, porque esta historia tiene de todo. Tiene poder, tiene traición, tiene fe y tiene una caída estrepitosa, pero también, y aquí viene lo más increíble, tiene una oportunidad de redención. El reinado de Manasés es una lección sobre cómo las decisiones de un solo líder pueden afectar a generaciones enteras. Nos muestra cómo el poder puede corromper y cómo las alianzas políticas pueden tener un costo espiritual muy alto. Pero también nos deja una pregunta en el aire, una pregunta que sigue siendo relevante hoy, en pleno 2025. ¿Es posible arrepentirse de verdad después de haber causado tanto daño? Acompáñenos a desentrañar la vida de este rey controversial, el rey Manasés de Judá, cuyo legado todavía se debate y se estudia. Ahora entremos en materia, porque para entender a Manasés hay que entender el mundo en el que vivía. Imagínese un barrio donde hay una pandilla muy poderosa que controla todo. O pagas vacuna o te metes en problemas muy serios. Pues bien, en esa época, esa pandilla era el Imperio Asirio. Eran los dueños del balón, los más temidos de todo el Medio Oriente. Tenían un ejército brutal y no dudaban en usarlo para aplastar a cualquiera que se les opusiera. Manasés, desde su pequeño trono en Judá, sabía que no tenía cómo enfrentarlos. Su padre, Ezequías, había intentado rebelarse contra ellos, y casi le cuesta el reino. Así que Manasés tomó una decisión pragmática, una decisión de supervivencia. Si no puedes con ellos, úneteles. Se convirtió en un rey vasallo de Asiria. Esta decisión tuvo consecuencias enormes, enormes. Ser un vasallo significaba que Manasés tenía que pagar un tributo carísimo a los reyes asirios, gente como Asaradón y Asurbanipal. Era como pagar una cuota de protección. Tenía que enviarles oro, plata, productos agrícolas y hasta artesanos. Esto, por un lado, garantizaba que los ejércitos asirios no vinieran a destruir Jerusalén, lo que le dio a Judá un largo periodo de paz y estabilidad. Pero, por otro lado, esta dependencia económica debilitaba al reino y lo hacía completamente sumiso a los caprichos de una potencia extranjera. Era una paz comprada a un precio muy alto, y no solo en dinero. La influencia asiria no se quedó en lo político y militar.
Empezó a filtrarse en la cultura, y lo más grave, en la religión. La alianza con Asiria no era solo cuestión de enviar un cheque cada mes. Implicaba también obligaciones militares. Si el emperador asirio decidía ir a la guerra, por ejemplo, contra Egipto, Manasés estaba obligado a enviar soldados de Judá para que lucharan junto al ejército asirio. Esto metía a Judá en conflictos que no eran suyos, arriesgando la vida de su gente para servir los intereses de un imperio extranjero. La política exterior de Manasés fue, en resumen, una de total subordinación. Él entendió que la única manera de mantenerse en el poder y evitar la destrucción era agachar la cabeza y obedecer. Esta estrategia le funcionó durante décadas, pero el costo espiritual y cultural fue devastador, como veremos más adelante. Así las cosas, el largo reinado de Manasés se explica, en gran parte, por esta astuta pero peligrosa jugada política. Al no desafiar al poder dominante, evitó la guerra y la aniquilación. Pudo dedicarse a los asuntos internos del reino, pero siempre bajo la atenta mirada de sus amos asirios. Cualquier señal de rebeldía sería castigada sin piedad. Esta sumisión total es clave para entender por qué Manasés no solo permitió, sino que promovió activamente prácticas religiosas que iban en contra de la fe de su pueblo. Era parte del paquete, parte del precio a pagar por la supervivencia. Estaba atrapado en una red de poder de la que no podía o no quería escapar. Y esa red estaba a punto de ahogar la identidad espiritual de Judá. Y aquí es donde la historia se pone más oscura, más preocupante. Con la paz asegurada por los asirios, Manasés se dedicó a transformar la vida religiosa de Judá de una manera radical y terrible. Olvídese usted de todo lo que hizo su padre, el rey Ezequías. Manasés hizo exactamente lo contrario. Si su padre había derribado los altares a dioses paganos, Manasés los reconstruyó. Pero fue mucho más allá. No solo trajo de vuelta los viejos ídolos cananeos como Baal y Asera, sino que introdujo nuevas prácticas, muchas de ellas importadas directamente de sus amos, los asirios. El templo de Jerusalén, el lugar más sagrado para los judíos, el mismísimo lugar que su padre había purificado, fue profanado de la peor manera. Imagínese la escena. Dentro del templo, en los atrios sagrados, Manasés mandó a construir altares para todo el ejército de los cielos. ¿Qué es eso? Pues la adoración de las estrellas, el sol y la luna, una práctica muy común entre los asirios y babilonios. Era como si hubiera convertido la casa de Dios en un observatorio astrológico para rendir culto a la creación en lugar de al Creador. La Biblia cuenta, con horror, que incluso colocó una imagen tallada de la diosa Asera dentro del templo. Esto era una abominación total, una bofetada directa a la fe en un Dios único e invisible, que era el pilar fundamental de la religión de Israel. El sincretismo religioso, esa mezcla de creencias, se apoderó de todo. Pero la cosa no paró ahí. Manasés llenó Judá de prácticas que la ley de Moisés prohibía tajantemente. Fomentó la adivinación, la hechicería y la consulta a los muertos. La gente, en lugar de buscar la guía de los profetas de Dios, acudía a agoreros, a espiritistas y a magos para conocer el futuro o para pedir favores. Era como si el reino entero hubiera caído en un estado de superstición masiva, abandonando la fe racional y la confianza en la providencia divina. Manasés no solo toleró estas prácticas, sino que las promovió desde el poder. Él mismo participaba en ellas, dando un ejemplo terrible a su pueblo. El mensaje era claro: todas las creencias valen, todas las prácticas son aceptables, rompiendo con siglos de tradición monoteísta. El impacto de estas decisiones fue devastador. La identidad religiosa de Judá, que la diferenciaba de todas las naciones vecinas, se disolvió. La gente se confundió. Ya no sabían a quién adorar ni cómo hacerlo. Los principios morales que se derivaban de la fe en el Dios de Israel, como la justicia para el pobre y la protección de la viuda y el huérfano, perdieron su fundamento. Si todos los dioses eran válidos, entonces todas las conductas también lo eran. Se instaló un relativismo religioso y moral que erosionó el tejido social de la nación. Manasés, con sus acciones, no solo desafió a Dios, sino que desmanteló la estructura espiritual que había sostenido a su pueblo durante generaciones. Estaba sembrando vientos, y como dice el dicho, pronto cosecharía tempestades. Ponga mucha atención a lo que le voy a contar ahora,
porque este es quizás el punto más bajo y más terrible del reinado de Manasés. Es algo que nos cuesta incluso imaginar en pleno siglo XXI. Entre todas las prácticas abominables que introdujo, hubo una que superó todas las demás en crueldad y horror: el sacrificio de niños, así como lo oye. La Biblia relata que Manasés hizo pasar a su hijo por fuego. Esta era una práctica asociada al dios Moloc, una deidad cananea y amonita a la que se le ofrecían sacrificios humanos, especialmente de niños, para obtener su favor. Era un ritual brutal, un acto de una barbarie indescriptible que estaba explícitamente condenado en las leyes de Israel como una de las peores ofensas contra Dios. Este acto no fue algo aislado. Manasés estableció lugares de culto para estos rituales en el valle de Hinnom, a las afueras de Jerusalén. Este valle se convirtió en un lugar de muerte y de llanto, un lugar maldito que más tarde, en la tradición judía, se asociaría con el infierno mismo, la Gehenna. Al realizar este sacrificio con su propio hijo, Manasés no solo estaba cometiendo un acto de una crueldad inaudita, sino que estaba legitimando esta práctica para todo el pueblo. Si el rey lo hacía, ¿por qué no habrían de hacerlo sus súbditos? Imagínese el terror de las familias, la degradación moral de una sociedad que llega a aceptar que el sacrificio de sus propios hijos es una forma válida de adoración. Es el colapso total de cualquier sentido de humanidad y compasión. Las consecuencias espirituales de este acto fueron catastróficas. Para la fe de Israel, la vida humana es sagrada, un regalo de Dios. El sacrificio de niños era la antítesis de todo lo que su religión representaba. Era la negación absoluta del Dios, que liberó a los israelitas de la esclavitud, que les dio leyes para proteger la vida y la dignidad. Al cometer este acto, Manasés estaba declarando, de la forma más contundente posible, su rechazo total al Dios de sus padres. Estaba diciendo que prefería confiar en los ídolos más crueles y sanguinarios antes que en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este fue el punto de no retorno, el pecado que, según los cronistas bíblicos, selló el destino de Judá. Este nivel de maldad no podía quedar sin respuesta. La sangre inocente derramada en el valle de Hinnom clamaba al cielo. Este acto simboliza la profundidad de la apostasía de Manasés, su completa entrega a las fuerzas más oscuras del paganismo. No era simplemente una cuestión de política o de sincretismo. Era una rebelión activa y violenta contra los fundamentos mismos de la moral y la fe. La introducción de los sacrificios humanos marcó el momento en que el reino de Judá, bajo el liderazgo de Manasés, cruzó una línea de la que sería muy difícil regresar. El daño estaba hecho, y era un daño profundo, una herida que infectaría el alma de la nación durante décadas. Ante semejante avalancha de paganismo y crueldad, usted se preguntará, ¿nadie dijo nada? ¿Nadie se opuso? Claro que sí, hubo gente valiente, profetas y líderes religiosos que se mantuvieron fieles a la ley de Moisés y que alzaron su voz para denunciar las atrocidades del rey. Pero Manasés no era un hombre que aceptara críticas. Su respuesta fue brutal y sanguinaria. La Biblia nos dice que Manasés derramó muchísima sangre inocente, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo. Esto no es una exageración poética. Significa que desató una persecución implacable contra todos aquellos que se oponían a sus reformas religiosas. Cualquiera que se atreviera a adorar al Dios de Israel en secreto o a hablar en contra de los ídolos, ponía su vida en un riesgo mortal. Los profetas, que eran la conciencia de la nación, fueron sus principales objetivos. Hombres que, en tiempos de otros reyes, eran escuchados y respetados, ahora eran cazados como criminales. Aunque la Biblia no lo nombra explícitamente en este contexto, una antigua tradición judía sostiene que el gran profeta Isaías, quien había sido consejero de su padre Ezequías, fue una de las víctimas de Manasés. La leyenda cuenta que Isaías fue martirizado de una forma terrible, aserrado por la mitad dentro de un tronco de madera. Sea esta historia literal o no, refleja la realidad de una época en la que hablar la verdad de Dios era una sentencia de muerte. Manasés silenció sistemáticamente toda voz de disidencia, creando un clima de terror. El impacto social de esta persecución fue terrible. Se rompió la confianza entre vecinos. Nadie sabía en quién confiar. ¿Y si tu vecino te denunciaba por ser fiel a las antiguas tradiciones? El miedo se apoderó de la sociedad. Las familias que querían criar a sus hijos en la fe de sus antepasados tenían que hacerlo en la clandestinidad. La élite religiosa que apoyaba al rey,
Los nuevos sacerdotes de Baal y Asera prosperaron, mientras que los sacerdotes levitas fieles a la tradición fueron marginados, perseguidos o asesinados. Manasés no solo cambió la religión del Estado, sino que purgó a todos los que representaban la antigua fe, asegurándose de que no hubiera oposición organizada a su proyecto pagano. Esta campaña de terror consolidó su poder y le permitió llevar a cabo su agenda sin obstáculos durante décadas. Pero al mismo tiempo, sembró las semillas de un resentimiento profundo y de una crisis espiritual sin precedentes. Al eliminar a los guías morales y espirituales del pueblo, dejó a la nación a la deriva, sin brújula ética. La sangre inocente derramada no era solo la de los mártires, sino también la de la propia conciencia de Judá. El reino podía parecer estable y próspero en la superficie, gracias a la paz con Asiria, pero por dentro estaba moralmente en ruinas. Y esta ruina moral sería, a la larga, mucho más destructiva que cualquier ejército invasor. Después de décadas de gobernar con mano de hierro y de desafiar a Dios de todas las formas posibles, la vida de Manasés dio un giro de 180 grados, un giro que nadie se esperaba. El poder que tanto había cuidado, esa alianza con Asiria que le había dado estabilidad, resultó ser un arma de doble filo. Los asirios eran amos desconfiados. En algún momento, sospecharon que Manasés estaba conspirando contra ellos, quizás coqueteando con Egipto o con otros rebeldes. Y la respuesta del imperio fue, como siempre, rápida y brutal. Los ejércitos asirios llegaron a Jerusalén, no como aliados, sino como captores. Arrestaron a Manasés de una forma humillante. El libro de Crónicas cuenta que lo sujetaron con garfios y lo ataron con cadenas de bronce. Imagínese la escena. El rey que se creía intocable, el hombre más poderoso de Judá, fue llevado como un animal, encadenado, hasta la lejana ciudad de Babilonia, que en ese momento era parte del imperio asirio. Allí, en la oscuridad de una mazmorra, lejos de su palacio, de su riqueza y de su poder, Manasés tuvo mucho tiempo para pensar. La humillación, el sufrimiento y la soledad lo quebraron. Fue en ese momento de desesperación total, cuando lo había perdido todo, que finalmente se acordó del Dios de su padre. La Biblia dice que en su angustia oró al Señor su Dios y se humilló profundamente en la presencia del Dios de sus antepasados. Fue una oración desesperada, el último recurso de un hombre que había tocado fondo. Este momento es crucial en la historia. Es el punto de inflexión. Manasés, el rey idólatra, el perseguidor, el que sacrificó a su propio hijo, reconoció sus pecados. Se dio cuenta de la magnitud de su maldad y por primera vez en su vida adulta buscó el perdón. Se humilló. La palabra es importante. No solo pidió ayuda, sino que reconoció su culpa y se postró, figurativa y seguramente literalmente, ante el Dios que había despreciado durante tanto tiempo. Su arrepentimiento en el exilio fue tan profundo y sincero que, según el relato bíblico, Dios lo escuchó, atendió su súplica y obró de una manera milagrosa, algo que nadie, y menos los asirios, podría haber previsto. La historia del cautiverio de Manasés es una lección poderosa sobre las consecuencias de nuestras acciones y sobre la posibilidad de la redención. El poder y la soberbia lo habían cegado, pero fueron las cadenas y la humillación las que le permitieron ver con claridad. A veces, como le pasó a Manasés, es necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. Su caída fue estrepitosa, pero fue precisamente en el fondo del abismo donde encontró la oportunidad de levantarse de nuevo, no como un rey orgulloso, sino como un hombre arrepentido. Y lo que sucedió después es tan sorprendente como su captura. Y aquí viene lo más increíble de esta historia, algo que parece un milagro. Contra todo pronóstico, Manasés fue liberado y restaurado en su trono en Jerusalén. No sabemos los detalles políticos exactos. Quizás los asirios decidieron que era más útil tener un rey vasallo leal y escarmentado en Judá que un territorio ingobernable. Pero para el cronista bíblico, la explicación era una sola. Fue la mano de Dios respondiendo a la oración sincera de un rey arrepentido. Cuando Manasés regresó a su reino, ya no era el mismo hombre. La experiencia del exilio lo había transformado por completo. Ahora tenía una nueva misión, deshacer todo el mal que había hecho. Y vaya que tenía trabajo por delante. Lo primero que hizo fue iniciar una reforma religiosa, pero esta vez en la dirección opuesta a la de su juventud. Empezó por limpiar el templo de Jerusalén. Quitó todos los altares paganos que él mismo había mandado a construir en los atrios.
Sacó la imagen de la diosa Acera que había profanado el lugar santo. Intentó, con todas sus fuerzas, purificar el centro de la vida religiosa de la nación. Reparó el altar del Señor y volvió a ofrecer sacrificios de paz y de acción de gracias, como mandaba la ley de Moisés. Fue un cambio radical, un giro de timón completo que debió dejar a todos sus súbditos, tanto a sus antiguos aliados paganos como a los fieles que habían sobrevivido a la persecución, completamente asombrados. Además de la reforma religiosa, Manasés se dedicó a fortalecer el reino militarmente, pero esta vez, para proteger a su pueblo. Fortificó las murallas de Jerusalén y puso guarniciones en todas las ciudades fortificadas de Judá. Parecía que quería asegurarse de que el reino no volviera a ser tan vulnerable, pero su principal esfuerzo se centró en lo espiritual. Le ordenó a todo el pueblo de Judá que sirviera únicamente al Señor, el Dios de Israel. Trató de revertir décadas de idolatría que él mismo había promovido. Sin embargo, y esto es muy importante, el daño ya estaba hecho. La Biblia señala que, aunque el rey cambió, el pueblo no lo hizo tan fácilmente. Los lugares altos, esos pequeños santuarios paganos en las colinas, no fueron eliminados del todo, y la gente siguió usándolos. La segunda etapa del reinado de Manasés es un contraste brutal con la primera. Pasó de ser el peor rey de Judá a un rey reformador que buscaba la redención. Sin embargo, su historia nos enseña una lección agridulce. Es más fácil destruir que construir. Le tomó décadas corromper la nación, y los pocos años que le quedaron de vida no fueron suficientes para reparar todo el daño causado. Su arrepentimiento fue personal y genuino, y Dios lo perdonó, restaurándolo en su trono. Pero las consecuencias de sus pecados anteriores seguían presentes en la sociedad. Su intento de reforma fue valiente, pero llegó demasiado tarde para cambiar por completo el rumbo de una nación que se había acostumbrado a la idolatría. A pesar de su arrepentimiento y sus reformas tardías, el legado principal de Manasés en la historia de Judá fue abrumadoramente negativo. Piénselo de esta manera: durante casi 50 años, él enseñó al pueblo a pecar. Sus últimos años de buen gobierno no pudieron borrar 5 décadas de maldad sistemática. La herida que le infligió al alma de la nación era demasiado profunda, una cicatriz que nunca sanaría por completo. Los profetas que vinieron después, como Jeremías, no recordaron al Manasés arrepentido, sino al rey que llenó Jerusalén de sangre inocente y que llevó al pueblo a pecar peor que las naciones que el Señor había destruido. Para ellos, los pecados de Manasés fueron la causa directa de la futura destrucción de Jerusalén y del exilio a Babilonia. Sus sucesores inmediatos reflejaron esta división. Su hijo, Amón, que reinó después de él, ignoró por completo el arrepentimiento de su padre y volvió a las andadas. Gobernó solo 2 años y fue tan malo o peor que Manasés en su primera etapa. Esto demuestra lo difícil que fue erradicar la idolatría que se había arraigado tan profundamente. Sin embargo, el nieto de Manasés, el famoso rey Josías, fue todo lo contrario. Josías fue uno de los mejores reyes de Judá, un reformador radical que se inspiró en su bisabuelo Ezequías y que intentó completar la limpieza que Manasés había comenzado al final de su vida. La reforma de Josías fue la más profunda de la historia de Judá, pero incluso él no pudo arrancar de raíz el mal que su abuelo había sembrado. A largo plazo, la influencia de Manasés fue fatal para el reino. Los escritores bíblicos del libro de Reyes son claros al respecto. Aunque Josías fue un rey justo, Dios no perdonó los pecados de Manasés. La sentencia contra Judá ya estaba dictada. El daño era irreparable. El largo reinado de Manasés había corrompido a varias generaciones. Los padres que crecieron bajo su influencia enseñaron a sus hijos a adorar ídolos y a practicar la adivinación. Cuando llegó la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., los profetas lo vieron como el cumplimiento de la justicia divina por todo lo que Manasés había hecho. Su reinado se convirtió en el punto de referencia de la maldad, el ejemplo máximo de cómo un líder puede desviar a toda una nación. Así, Judá quedó debilitada no solo espiritualmente, sino también socialmente. La persecución había eliminado a muchos de los líderes morales. La mezcla de religiones había creado confusión y división. La dependencia de Asiria había establecido un precedente de sumisión política.
Cuando el poder de Asiria decayó y surgió Babilonia, Judá era una nación frágil, sin una identidad fuerte ni un liderazgo unificado para enfrentar la nueva amenaza. El legado de Manasés fue, por tanto, un reino espiritualmente en bancarrota y políticamente vulnerable, una presa fácil para el siguiente imperio depredador. Su historia es una advertencia sombría sobre cómo las decisiones de una generación pueden sellar el destino de las siguientes. Para concluir, ¿por qué seguimos hablando de Manasés hoy, en pleno 2025? ¿Qué nos dice su historia? La figura de Manasés es mucho más que la de un simple rey malvado de la antigüedad. Es un espejo, un reflejo de las contradicciones del ser humano y de la propia historia del pueblo de Judá. En él vemos los dos extremos posibles, la rebelión más absoluta contra Dios y el arrepentimiento más profundo. Su vida encapsula la tensión constante entre el pecado y la gracia, entre la justicia divina y la misericordia infinita. Por un lado, su reinado representa el punto más bajo de la historia espiritual de Judá, un ejemplo de cómo la idolatría y la violencia pueden corromper una sociedad desde adentro. La historia de Manasés es fundamental para entender por qué, desde la perspectiva bíblica, la caída de Judá fue inevitable. Sus acciones no fueron un simple error político, sino una traición fundamental al pacto que unía a su pueblo con Dios. Introdujo prácticas que destruyeron el tejido social y moral de la nación, haciendo que la justicia y la compasión fueran reemplazadas por la crueldad y la superstición. Su legado negativo fue tan potente que ni siquiera las reformas de buenos reyes posteriores como Josías pudieron revertir el daño. Nos enseña que las consecuencias del mal son reales y duraderas, y que las acciones de los líderes tienen un peso histórico que trasciende su propia vida. Pero, ojo, si la historia terminara ahí, sería solo una tragedia. La parte más impactante y relevante de su vida es su redención, el hecho de que el libro de Crónicas, a diferencia del libro de Reyes, que se centra más en el juicio, dedique espacio a contar su arrepentimiento y el perdón de Dios es un mensaje teológico muy potente. Nos dice que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado si hay un arrepentimiento sincero. Manasés, el peor de los reyes, se convierte en el máximo ejemplo de la gracia de Dios. Su historia ofrece esperanza y demuestra que la transformación es posible, incluso para aquel que ha caído más bajo. Es un mensaje que ha resonado a través de los siglos en la teología judía y cristiana. En resumen, el caso de Manasés es una ventana fascinante al mundo del Antiguo Testamento. Nos ayuda a comprender las complejidades de la política, la religión y la moral en esa época. Nos muestra el peligro de las alianzas políticas que comprometen los valores fundamentales y el impacto devastador de un liderazgo corrupto. Pero sobre todo, nos deja con una reflexión poderosa sobre la naturaleza humana, nuestra capacidad para el mal extremo, pero también nuestra capacidad para el cambio, el arrepentimiento y la búsqueda de la redención. Por eso, la historia de este rey que desafió a Dios y encontró el perdón sigue siendo tan importante y tan inspiradora para todos nosotros. Una historia para no olvidar.